tema de hoy día es el llamado supremo. Mire, el ejemplo lo tenemos en Jesús. El Señor Jesucristo tenía un llamado supremo. Tal vez algunos se confunden y creen que el llamado supremo, o sea, el llamado principal de Jesús era sanar enfermos. No, ese era el llamado para servir, me refiero, el llamado supremo para servir. Jesús dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, ese era uno de los títulos que Él mismo lo declaraba sobre su vida. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir, dijo Jesús. Y tal es el caso que lo demostró lavándole los pies a sus discípulos. Imagínense, el jefe lavándole los pies a sus subalternos. Es como que un general le lave los pies a un soldado raso. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa fue una señal de humildad de parte del Señor y de servicio de parte del Señor. Entonces, el servicio o el llamado supremo del Señor, hermano querido, el Señor hizo milagros, el Señor resucitó muertos, el Señor levantó paralíticos, hizo infinidad de señales milagrosas, pero ese no fue el llamado, el servicio supremo del Señor Jesucristo. El Señor predicó la palabra de Dios y las multitudes, hermanos, le seguían y las multitudes eran salvas. El Señor vino a predicar que el reino de Dios se había acercado y que necesitaban salvación y vida eterna, y muchos fueron salvos, multitudes fueron salvos, hermano amado. Pero el llamamiento supremo no solamente era eso. El llamamiento supremo de Jesucristo, hermano querido, el servicio supremo del Señor fue que aquellos salvos, aquellos que habían creído en Él, se convirtieran en discípulos. Dígalo conmigo, discípulos. Porque una cosa es ser salvo, una cosa es haber recibido a Cristo, pero si la persona queda solamente ahí, hermano amado, queda en el aire, tiene que ser discipulada. Y Jesucristo entendió muy bien aquello y se preocupó que a las personas que creían en Él sean discipuladas. Y ese fue justamente el llamado supremo del Señor Jesús. Mire, si el Señor Jesucristo solamente se hubiera dedicado a hacer milagros, si el Señor Jesucristo solamente se hubiera dedicado a predicar la palabra de Dios para que la gente creyera en Él como Señor y Salvador y no los hubiera discipulado. Ahora quiero que entienda qué es lo uno y lo otro. Ser salvo es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ser discípulo de Cristo es ser capacitado, es ser entrenado, es ser, hermano querido, ser enseñado en las cosas que Jesucristo vivió y enseñó aquí en la tierra, para que ese convertido no se aparte, sino que continúe en los caminos del Señor y haga lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra. El llamamiento supremo de Jesús fue a ser discípulos. Amén. Porque, repito, le digo todo esto para nuevamente retomar lo que estaba diciendo. Si Jesús solamente se hubiera dedicado a hacer milagros y maravillas, eso es maravilloso, eso es grande, eso es precioso, es poderoso. Si solamente se hubiera dedicado a hacer, hermano, milagros, sanidades y a predicar la palabra de Dios para que la gente sea salva, y no se hubiera tomado el tiempo para ser discípulos, hermano, todo el evangelio de Jesucristo hubiera muerto con Él. Ahí se acababa el evangelio, no hubiera llegado ni siquiera a los siguientes 20 años. Tal vez los que le escucharon en ese tiempo y eran salvos, hermano, hubieran estado hablando de Jesús, pero ahí terminaba todo en el primer siglo. Pero ¿por qué llegó hasta el año 2026 y va a seguir avanzando hasta que Cristo venga por nosotros el evangelio? ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo discípulos. Denle un aplauso al Señor. Señor.
Ahora, el llamado supremo de Jesús, yo puse acá, fue salvar y hacer discípulos. Es por eso que Jesús formó a 12 discípulos. Formó a 12 discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, etc. 12 discípulos, porque él sabía que si solamente los dejaba a las multitudes siendo salvas nada más, se iban a perder después. Tenían que ser discipuladas, y es por eso que él no podía él solo discipular a miles y miles. Entonces él se dedicó a 12 discípulos, les enseñó todo lo que él sabía. Les enseñó todo lo que él sabía. Les enseñó la palabra de Dios, cómo tenía que vivir un cristiano, qué es lo que tenía que hacer, y también les enseñó a evangelizar. Usted ve cómo los mandaba de 2 en 2 a evangelizar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Pero también, escúcheme bien, los envió para que las almas sean salvas, pero también les enseñó a discipular. De tal manera que el discipulado es que Jesús se reprodujo en los 12 primeros discípulos que él tuvo. O sea, él se vació, él se reprodujo en los 12 primeros discípulos. ¿Para qué? Después les dio la orden a ellos para que hicieran lo mismo, que hagan discípulos, a su vez ellos hagan discípulos. Se reproduzcan en otros, no convertidos solamente, en otros discípulos, que hagan discípulos. Esa fue la orden del Señor, hermanos amados. Entonces, se reprodujo en ellos el Señor Jesús, en los primeros 12 discípulos, para que ellos continuaran con el evangelismo y discipulado. Porque si solo hubiera salvado a las multitudes sin hacer discípulos, el evangelio de Cristo hubiera muerto con él. Amén. Es por eso que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó, el Señor le dio la orden a sus discípulos. Les dijo a ellos claramente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermano amado, ese fue el llamado supremo de Jesús, y ese fue el llamado supremo para los discípulos que él dejó. Que esos 12 se multiplicaran en más, se reprodujeran en más convertidos, en más, que los ganaran para Cristo a hombres y mujeres, pero que esos hombres y mujeres sean discipulados. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, lo vamos a ver, hermano. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así, mire, por tanto Jesús les dijo, ya antes de partir al cielo, por tanto, id y haced discípulos. Note, no dijo solamente id y salvad a la gente. Eso estaba intrínseco, o sea, eso ya era algo que tenía que hacerse, porque para ser un discípulo, primero esa persona tiene que ser salva, tener a Cristo en el corazón. Entonces, lo que Jesús apuntaba era que esa persona permaneciera en los caminos del Señor y se reprodujera en otros, se multiplicara el evangelio a través de otras personas. Ese es el discipulado. No que yo solamente soy cristiano y ahí quedó. No, yo como cristiano tengo que convertirme en un discípulo, ganar almas para Cristo y enseñarle a esa persona que he ganado para Cristo a caminar como Jesús caminó en esta tierra. Bendito sea su nombre para siempre. Dale un fuerte aplauso, dale un aplauso. Y mire lo que dice: y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, y hacer discípulos, esa fue la orden, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que había que bautizarlos. Y noten, mire el discipulado, ¿en qué consiste? Bautizarlos, y en el 20, enseñándoles que ya eran salvos. O sea, lo que estaba diciendo, a los que ya creen en mí como Señor y Salvador, hagan esto. Y dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que yo les he enseñado a ustedes, enséñenles a ellos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que estaba diciendo, lo que yo les he enseñado a ustedes y los he discipulado, ustedes son como yo.
hermano, los 12 discípulos eran como Jesús. Por eso fue que a Pedro lo reconocieron que era uno de los que estaban con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pedro hasta caminaba como Jesús, comía como Jesús. Era un Jesús en la tierra y no solamente él, los demás discípulos. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es un discípulo de Cristo. En el siglo XXI estamos hablando, un discípulo de Cristo ya no tiene que vivir como el mundo vive o como tú y yo y antes vivíamos. No, tenemos que vivir, tenemos que pensar como Cristo dijo en su palabra. Un discípulo de Cristo vive de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra y lo obedecemos de todo corazón. Hay momentos en los cuales no queremos obedecer, pero le decimos a esta carne: tienes que someterte a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a someter tu carne y la mía para que le agrademos y le adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Es para Jesús el aplauso. Dale un aplauso más fuerte. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? O sea que si Cristo vive, está aquí ahorita. Así que dale la mano, así, por la fe. Señor Jesús, gracias porque estás conmigo. Así dale la mano. Gracias porque estás conmigo. Amén. ¿Cuántos saben que Él está con usted? Él lo prometió. Él dijo que he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Qué lindo. Entonces, note, vemos acá que los discípulos evangelizaban. Ahora, pero luego a los salvos los hacían discípulos. Los hacían discípulos. O sea, no bastaba solamente con salvarlos, había que discipularlos. ¿Para qué? Para que ellos continuaran con la obra que Jesús estableció con los primeros 12 discípulos. Para que ellos hicieran lo mismo que hicieron con ellos, valga la redundancia. Lo mismo, evangelizar y hacer los discípulos a esas personas para que continuaran con el camino de Dios y se reprodujeran en otras personas. En el nombre de Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Mire usted cómo se convirtieron 3,000 personas con Pedro. Pedro predicó la palabra y 3,000 se convirtieron de una sola, hermano querido. Pero estaban solamente convertidos. Pero de inmediato ellos comenzaron la labor de discipularlos. Discipularlos. O sea, de convertirlos a ellos en seguidores de Jesús de acuerdo a la palabra de Dios, para que se reprodujeran. Mire cómo los discípulos, los primeros discípulos se reprodujeron. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Dice, y con otras muchas palabras, si usted lee desde el principio, está hablando de Pedro, que estaban en el día de Pentecostés y se agolparon mucha gente para ver lo que estaba sucediendo, y Pedro se levantó y tomó la palabra y comenzó a predicar de Cristo, que Jesucristo estaba vivo, que había muerto en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos, y que Jesucristo estaba vivo. ¿Cuántos creen que Jesucristo está vivo? Esa es la fe que tenemos, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y eso Pedro les predicó, dice acá, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Era una multitud que estaba ahí, diciendo, sed salvos. Note, la primero es la salvación. Sed salvos de esta perversa generación. Y en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000 personas, hermano. Ese es el poder del evangelio. Y allá tenemos que llegar nosotros, hermano. Aquí más o menos hay como 300 personas en este culto, hermano querido. Imagínense, 10 veces más de lo que estamos acá. 300 o un poquito más, no sé. Pero 10 veces más de una sola. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Los discípulos de Cristo no lo dejaron ahí. Era una multitud de convertidos.
de salvos. Pero vemos acá, terminemos el versículo. Ya. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron entonces ahí los discípulos? De inmediato comenzó el proceso de discipulado, de formación de esos cristianos, de que hagan lo que ellos estaban haciendo, de reproducirse. Los primeros, Pedro y los demás, tenían el mandato de Dios, como Jesús les enseñó, como Jesús se reprodujo en ellos. Así ahora ellos tenían que reproducirse en los que salvaran para Cristo. Entonces ya note que aquí no dice discípulos, aquí dice que fueron salvos, se añadieron como 3,000 personas, pero ya en Hechos capítulo 6 vamos a ver cómo esos convertidos eran una multitud, pero ya no de convertidos nada más, eran una multitud de discípulos. O sea, se habían reproducido. O sea, que los primeros discípulos les enseñaron a los recién convertidos cómo vivir para Cristo, cómo obedecer la palabra del Señor. Les habían ministrado y también les habían enseñado a evangelizar, a ganar almas para Cristo, pero también les habían enseñado a discipular. Les decían, así como yo te discipulé a ti, así tú tienes que también discipular a los que ganes para Cristo. Mire cómo en Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2, vemos que acá ya no se habla de convertidos. Si la gente se seguía convirtiendo, claro que sí, seguían siendo salvos, pero acá ya vemos cómo los discípulos que el Señor Jesús les encomendó la orden, habían obedecido esa orden. Esos miles que se convertían, los discipulaban. Miren Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. Dice, en aquellos días, como creciera el número de, ¿qué dice ahí? No dice ya de salvos, sino que dice discípulos, ¿sí o no? Como creciera el número de discípulos. O sea que, hermano querido, los estaban formando para que no solamente sean convertidos, sean salvos y que tal vez después se aparten, sino que los habían consolidado y les habían fortalecido y les habían enseñado para que sean como ellos, se reproduzcan en otros. Y dice, por eso que crecían, porque con 12 personas no se puede consolidar o se puede discipular a miles. No se puede. Entonces ellos comenzaron de a poco, y los discípulos comenzaron a crecer, hasta que se convirtieron en multitudes en poco tiempo. Mire, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y mire lo que dice en el 2. Entonces los 12 convocaron a la ¿qué? A la multitud de los discípulos. Note que ya se habían convertido en multitud, no solamente de ser salvos, sino de ser discípulos de Cristo. No sé si me estoy explicando, hermano. No sé si me estoy explicando. Entonces, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, en este punto acá, hermano amado, vemos cómo Pedro, que era un discípulo de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Pedro lo que hizo fue predicar la palabra de Dios. A ver, ¿a qué le suena a usted esto? Predicó la palabra de Dios a las personas que no tenían a Jesús. Y luego Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Con los demás discípulos, discipularon a todos esos convertidos. Los discipularon, se reprodujeron en ellos. Los convirtieron en discípulos así como ellos eran. Entonces, en otras palabras, discípulo es sinónimo de ser líder. Discípulo, repito, es sinónimo de ser líder de CB. Porque eso es lo que hace un líder de CB. Para los nuevos, ¿qué significa CB? Son las iniciales, la C, células, y B,
de bendición, o sea, CB, célula de bendición. Eso es lo que hacían ellos, y lo que nosotros estamos haciendo ahora en la CB es lo mismo que comenzó a hacer Jesús hace 2000 años y continuó con los 12 discípulos y después se convirtieron en multitud de discípulos. Lo que Dios quiere para nosotros, escúcheme bien, es no que seamos solamente 100 discípulos, o sea, 100 líderes más o menos que tenemos ahora, sino que en la familia El Shaddai seamos multitud de discípulos para la honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Multitud de líderes. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que creció tanto el Evangelio desde el primer siglo y llegó hasta nosotros. Porque habían hombres y mujeres que se salvaban, que eran salvos, pero cuando les ofrecían que sean discipulados, o sea, el ser discipulado es ser capacitado para predicar la palabra de Dios, claro, obedecer para vivir en santidad, eso se les enseñaba, vivir en santidad, pero también se les enseñaba a predicar como Pedro lo hizo, y como Juan y como Jacobo y las siguientes generaciones, hermanos, se les enseñaba a predicar la palabra de Dios, pero también se les enseñaba a discipular a la gente. Se les enseñaba a consolidarlos, a retener el fruto. Se les enseñaba a reproducirse en otros para que a su vez esos otros también ganaran almas para Cristo, hermano querido, y los discipularan. O sea, generación tras generación, siglo tras siglo, los salvos eran discipulados hasta el día de hoy. Es por eso que el Evangelio desde el primer siglo hasta ahora han pasado 2000 años y no ha desaparecido y jamás va a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dejó bien cimentado esta doctrina de que los salvos sean discipulados, que nosotros los cristianos no solamente seamos cristianos nada más o salvos nada más, sino que seamos discípulos de Cristo, que ganemos a otros para el Señor y que también los convirtamos en líderes para que podamos alcanzar a todo Durán para Cristo. Dígale que está a su lado, Dios te llama a ser discípulo. ¿Quién es un discípulo? Esta es una pregunta. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo, ¿cuántos me están escuchando? Un discípulo, debía haber puesto en una pantalla, pero bueno, no se me ocurrió. Un discípulo, pero igual usted es inteligente y en el nombre de Jesucristo que retenga todo lo que le estoy predicando. También esta palabra. Un discípulo es lo que ahora es un líder de CB, que gana a las personas para Cristo y luego las convierten también en discípulos. Repito, ¿quién es un discípulo o una discípula? Un discípulo es lo que ahora es un líder de CB que gana a las personas para Cristo y luego las convierten también en discípulos. Ese es un discípulo. O sea que los líderes de CB son discípulos. Y yo los bendigo a todos ustedes que son líderes de CB porque están haciendo lo que Jesús primero comenzó a hacer, porque a los 12 discípulos no se les ocurrió. Fue Jesús que les dijo, ustedes necesitan ser discipulados, yo los voy a discipular, y los preparó y se reprodujo en ellos. Es más, escúcheme bien, Jesús tenía su propia CB, en Capernaum. Dice la Biblia, ya vamos a leerlo, que él dice que llegaba a casa. Hay algunos que dicen que era la casa de él, que Jesús tenía su propia casa y después de ir a predicar a diferentes lugares llegaba a su casa. Otros dicen que era la casa de Simón Pedro. En fin, pero eso no es lo importante ahorita. Lo importante es que cada vez que llegaba a esa casa, hermano, se llenaba de gente. O sea, tenía su propia CB y les predicaba la palabra de Dios. Mire, él fue el primer líder de CB que encuentro yo en la Biblia.
O sea que cuando nosotros lideramos una CB, estamos haciendo lo que Jesús hizo hace 2000 años. Y este mensaje es para despertar tu corazón, para abrir tu corazón a que seas un verdadero discípulo de Cristo, a que prediques la palabra de Dios. Hombres y mujeres, todos lo podemos hacer, hermano querido. Todo lo podemos hacer, es cuestión nada más de decir: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, yo quiero servirte en el ¿cómo se llama el título? En el llamamiento supremo. ¿Sabe por qué le puse el título de llamamiento supremo? Porque, escúcheme bien, es bueno servir al Señor aquí en la iglesia. Yo los felicito a todos los hermanos que sirven aquí en la iglesia. Y todos somos llamados a servir aquí en la iglesia. Yo ahorita estoy sirviendo aquí en la iglesia. Yo estoy sirviendo como pastor. Yo bendigo a todos los sugieres, a los de la alabanza, a todos los servidores, para no olvidarme de ninguno. A todos los servidores que están en los diferentes ministerios aquí dentro de la iglesia. Están sirviendo. Si usted no le está sirviendo al Señor en ninguna área aquí dentro de la iglesia, debe de servirle. Debe de servirle. Porque Jesús puso el ejemplo, como ya le dije hace un ratito. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. O sea, yo creo que ya tiempo suficiente ha pasado para que a usted le hayan servido. Ahora es tiempo de que usted le sirva a Dios. Amén. Hay diferentes áreas donde usted puede servir. Solamente tiene que disponer su corazón. Todo cristiano debe de ser un servidor dentro de la iglesia. Todo cristiano debe servir en algo porque Dios nos dio las capacidades para poder hacerlo. Amén. Puede ser en multimedia, puede ser en la iglesia de niños, en sonido, en fin, hermano, consolidación. Pero el llamado supremo es hacer discípulos. Ser primero uno discípulo y hacer discípulos. Mire, Jesús, siendo Jesús, Él en esa casa se reunía la gente y Él les predicaba la palabra. Mire, Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. Mire, él estaba, Jesús, en casa, y se juntaron muchos. ¿No le suena esto a una CB? Reuniones en casa, con gente. Mire, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Dice que después de varios días Él llegó. ¿Qué cree que venía haciendo Jesús? Venía predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Estaba cansado. A veces no podía ni comer por atender a la gente. Y sin embargo, hermano querido, cuando iba a esa casa, sea la casa de él o la casa de Pedro, eso no es lo importante, repito ahora, pero cuando él iba y llegaba la gente, él los atendía. Él los atendía. Líder que estás acá, yo te bendigo a ti porque tal vez tú llegas cansado, llegas cansada de trabajar o eres ama de casa, estás ahí sacándote el aire en el negocio o en la casa, lavando, planchando, porque yo no sé, hermano, las amas de casa trabajan más que los que están afuera muchas veces, ¿sí o no? Porque se levantan de madrugada a atender a los muchachitos, hermano, y hasta las 12 de la noche no paran, hermano. ¡Qué bárbaro! Pero sin embargo, pero igual las que trabajan, o los líderes que trabajan, varones y mujeres fuera, hermano querido, vienen cansados y sin embargo van a la CB. Porque llegan personas al igual que Jesús y llegan y predican la palabra de Dios, hermano querido, y hacen visitas. ¿Para qué? Para ganar a esas personas para Cristo. Pero no solamente ahora es necesario ganarlas, hay que discipularlas. Amén. Entonces note, el primer líder de CB que yo encuentro en la palabra fue Jesús. Fue Jesús.
Entonces, si somos nosotros seguidores de Jesús, debemos hacer lo mismo. Dígale que está a su lado, tú y yo tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Dígale. Predicar la palabra de Dios. Amén. Predicar la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Mire, y les predicaba la palabra de Dios. Como líder de CB les predicaba y oraba por ellos por sanidad, claro que sí, y eso debemos hacer en la CB, predicar la palabra y orar también por sanidad, preguntar si alguien está enfermo, orar por esa persona. Y si nadie dice porque tal vez tenga vergüenza, igual ore por sanidad, aunque nadie le diga que ore por aquello, ore por las necesidades de las personas. Pero bueno, ese es otro tema ahora. Ahora, como Jesús estableció aquello, nosotros vemos que en esos tiempos se predicaba la palabra, escúcheme bien, y los hermanos iban a las casas, estaban en el templo e iban a las casas. O sea que como usted hoy día viene al templo, pero también iban a las casas. Habían CB en ese tiempo, hermano. Habían reuniones en hogares. Miren, en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Miren lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora, quiero decirle lo siguiente, como era el templo judío, los cristianos en ese tiempo no se podían reunir dentro del templo como nosotros lo hacemos acá dentro de este templo, porque este es un templo cristiano. El templo que se refiere es al templo judío y ellos no podían entrar ahí. Entonces lo que hacían ellos, que se ponían de acuerdo los cristianos y se reunían afuera del templo, en una esquina del templo, en algún lugar, se ponían de acuerdo y ahí Pedro, Juan, Jacobo o algún otro discípulo les predicaba la palabra de Dios a todo el pueblo. Amén, hermanos. Pero se reunían, imagínense, al aire libre. Al aire libre, sea que lloviera o hiciera sol, estaba en el templo, hermano querido. En el nombre de Jesucristo, así debemos ser nosotros, congregarnos siempre. ¿Cuántos dicen amén? Congregarnos siempre, hermano. ¿Y qué más dice? Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. ¿Se da cuenta? En las casas. Ellos tenían CB, células de bendición, no sé cómo le llamaban en ese tiempo. Seguramente le llamaban de otra manera, pero es lo mismo que hacemos nosotros ahora. Se reunían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice acá la palabra del Señor. Pero en el 47, mire lo que dice. Alabando, mire, tenían una CB, una reunión ahí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire lo que hace tener una CB, lo que es liderar una CB. Un discípulo es sinónimo de ser líder de CB, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? A través de la CB, a través de la casa. Es por eso que deben haber invitados en la CB, porque llegaban a la casa aquí en este tiempo, hace 2000 años, llegaban a la casa y después ellos los llevaban allá al templo para que escuchen el culto, aunque sea afuera. Y ahí estaba, y dice que el número crecía y crecía, pero después se convertían en multitudes de discípulos. No solamente aquí, hermano querido, también vemos otro ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 42. Mire lo que dice acá. Y todos los días, en el templo y por las casas, note, se congregaban. Y escúcheme, no es como ahora, que usted puede venir libremente a la iglesia como hoy día ha venido y siga viniendo. Amén, hermano. Estaban en el tiempo de los emperadores romanos, que eran tiranos, que odiaban el evangelio y odiaban a los cristianos. Era un delito ser cristiano en ese tiempo. Y sin embargo ellos arriesgaban sus vidas congregándose de manera pública, sabiendo que los podían coger presos y torturarlos y matarlos,
Pero mire, hermano, ¿sí o no que estaban bien discipulados estos cristianos? ¿Sí o no? Ese es el discipulado. Un líder de CB está bien discipulado. Y usted también debe ser bien discipulado. Predicar la palabra de Dios a otros y luego reproducirse en ellos, convertirlos en líderes. Y dice acá, mire, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dígame usted, y por las casas también lo hacían, en el templo lo hacían afuera y también por las casas. Dígame, ¿es o no es una CB eso? ¿Ah? Eran casas donde se predicaba la palabra de Dios. Esa es una CB. Ahora, luego, los emperadores se dieron cuenta de eso y entonces comenzaron a coger presos a los que se congregaban ahí. Y entonces después los cristianos ya no se congregaban libremente. Mire la persecución que tenían, sino que se congregaban en catacumbas, en lugares secretos, donde en ese tiempo no había internet, hermano. De boca en boca decía, hoy nos vamos a congregar en tal lugar. Y ahí se congregaban para que no los agarraran, porque también el cristiano es inteligente. ¿Cuántos cristianos hay acá? Cristiano es sinónimo de inteligente. Dígale, repita conmigo, yo soy cristiano, por lo tanto tengo la mente de Cristo. Soy inteligente. Dígale que está a su lado, a la salida te doy el autógrafo. Dele un aplauso a Jesús. Muy bien. Ahora, ser discípulo es el sinónimo de ser líder de CB. Y todos los que estamos aquí, usted, varón y mujer, es llamado a ser discípulo verdaderamente de Cristo, a ser líder de CB, a ser líder de CB. Y ser líder de CB, hermano amado, es hacer discípulos. Nosotros todos somos llamados a ganar a las personas para Cristo y luego de eso discipularlas. Y la mejor manera de hacerlo es liderando una CB. Y es sencillo, hermano querido. Es sencillo, no es difícil. Vamos a poner en práctica esto. Mire, vamos a poner en práctica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se discipula? ¿Cómo se hace líderes? Por ejemplo, yo soy líder. Yo soy líder de CB. Yo soy líder de CB. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder? Escúcheme bien. Atiéndeme acá que esto es importante. Para que usted vea que usted puede hacerlo. Sea hombre, sea mujer, la edad que usted tenga de 17 años en adelante, sea profesional o no, haya estudiado hasta 6º grado o tenga un PhD, tenga, no sé qué impedimento. El impedimento se lo pone usted mismo. Cuando Dios hoy día te está llamando para que seas un verdadero discípulo, una discípula de Cristo, o sea, un líder de CB y que te reproduzcas en otros. Y que esos otros a su vez se reproduzcan en otros. Le voy a poner este ejemplo. Yo soy un líder de CB, soy un discípulo de Cristo. Estoy haciendo lo que Jesús hizo. Se reprodujo en otros. Entonces yo soy un líder de CB y lo que tengo que hacer es que mi CB, la casa donde yo predico, tengo que llevar la mayor cantidad de personas para que escuchen la palabra de Dios. Amén. La mayor cantidad que yo pueda llevar. Ese es un compromiso que yo tengo con Dios, de invitar a la mayor cantidad de personas. Y luego a esas personas traer a la iglesia a la mayor cantidad de personas a la iglesia. A las que ese es el compromiso que uno tiene con Dios. Traerlas a la iglesia a la mayor cantidad de personas que van a la CB. Muy bien. Y de entre esas personas orar al Señor. Señor, dame un discípulo, dame un líder, Señor mío, para poderme multiplicar, para poderme reproducir en esa persona. Solamente son 3 líderes que usted tiene que hacer, nada más. Cada líder tiene que hacer 3 líderes. 3 líderes. ¿Cuántos líderes?
Tres. Ellos hacían multitudes. ¿Por qué nosotros no podemos hacer 3? Y entonces yo le pido al Señor, Señor, dame un líder. El líder puede ser hombre o mujer. Puede ser hombre o mujer. Dame, Señor mío, un líder. Dame, Señor mío, toca a las personas. Pero para eso usted en la CB, usted tiene que inspirarlos, usted tiene que motivarlos, usted tiene que dar un buen testimonio, usted tiene que ser un ejemplo a seguir, y para que la gente diga, wow, yo quiero ser como esta líder, como predica, como vive. Yo quiero ser como ese líder en el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita. Vente tu hijo. Hijo, ven para acá un ratito. Él es de mi CB. De los que van a mi CB. Ven, sube para acá. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, yo he orado y entonces yo le hablo aquí a mi hermano. Preséntese, ¿cómo se llama usted, hijo? Me presento, soy el hermano Washington Cuello. Ya ahí nomás. Porque si no va el tiempo después. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Ya es líder, ya quiere predicar. Entonces, él es de mi CB. Y como yo sé que tengo que reproducirme, hacer discípulos, hacer líderes, entonces yo le digo al hermano Washington, así como Dios me llamó a mí para ser un discípulo de él, o sea, para ser un líder, Dios también quiere que usted sea un líder de CB. Es algo lindo servirle al Señor, ganando almas para Cristo, y también luego discipular a esas personas. Usted no se preocupe, porque usted va a ser preparado, capacitado durante 6 meses. Va a ser capacitado aquí en la iglesia, y usted va a ser como yo. Usted va a ser como yo. Yo voy a estar ahí con usted, apoyándole. Voy a estar orando por usted. Y usted va a ser un líder de éxito. Un líder que va a ganar a muchas personas para Cristo. Y también va a ser discípulos. Va a ser líderes. Amén. Amén. Y entonces ya tengo mi primer líder. ¿Me estoy explicando? Ya tengo mi primer líder. Y entonces él pasa el proceso de formación de líderes, y él hace lo mismo que yo hice. Él entonces ya va a una CB. Entonces usted se va para allá. A ver, vamos a organizarlo. Véngase más acá. Ya, entonces él, ya le conseguimos una casa para que él lidere. Es mi primer discípulo. Ya me faltan 2. Entonces él se va para allá a su CB. Hágase más allácito. Ya. Y usted va y así mismo busca a otro de entre todas las personas que usted lleva a la CB y que trae a la iglesia. Así mismo ora para que Dios le dé a usted un discípulo, un líder, así como usted, para también formarlo como líder. Amén. Entonces, búsquese a alguien usted y lo trae acá con usted. Yo, mientras tanto, a mí me faltan 2. Vente tú. Sí, tú, vente. Ya, él también forma parte de mi CB. Forma parte de mi CB. Eso. Quédese ahí con él. Mire, ya él hizo lo mismo. ¿Se da cuenta? Yo me reproduje en él. Ahora él se está reproduciendo acá en Byron. ¿Me estoy explicando? Mire cómo es esto. Esto es lindo. Así se reproducían, hermano, en el primer siglo. Eso fue el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios. Entonces acá, que también es de mi CB, también le digo lo mismo. Preséntese al pueblo. Ya. Vete más acá. Daniel. Ya me dijo a mí, Daniel. Ya me dijo. Ya. Mira, Daniel. ¿Sí viste cómo hice acá con Washington? Mi hijo, Dios quiere lo mismo para ti. Dios puso en tu corazón la salvación eterna, pero ahora el Señor quiere algo más para ti. Que cumplas el llamamiento supremo, que es hacer discípulos. Que así como a ti te ganaron para Cristo, yo te gané para Cristo, quiero ahora que tú también ganes a otros para Cristo y que los discipules, que seas un líder de CB. ¿Qué te parece? Amén, pastor. Amén, líder. Amén, líder.
Muy bien. ¿Se da cuenta? Ya tengo 2. Mire cómo se va multiplicando. Pero ya se le consigue una CB a él, o sea, una casa. Ya yo tengo mi casa, mi CB. Acá Washington tiene su CB. Mire cómo se va. ¿Me está siguiendo? Y ahora acá hay otra CB. Búscate otra tú ahora. Búscate otro. Trate 2 de una vez. O 3 de una vez. Trate 3 ya para... Ya cumples la meta. Ahora usted vaya, búsquese a 3 de una vez. Búsquese a 3. Y usted búsquese a 2. Para acá. A ver, ¿quiénes son sus 3, hermano? Ya, 2. ¿Quién más falta? Ya 3. Ya, allá está. Ya está el líder. Mire, ¿se da cuenta? Ya, vénganse más acá entonces. Vénganse más acá. Ya, mire. De un líder que soy yo, yo oré al Señor y motivé. Es así, hermano. No es de una que tener ya todo. Vamos de uno en uno. De uno en uno. Busquemos. Primero usted tiene que ser líder de CB. Dios te está llamando a eso, a que seas discípulo. Porque Jesús hizo discípulos. Nosotros también vamos a ser discípulos. Amén. A ser líder de CB. Entonces de mí, el primer líder, note, comencé yo y formé a Washington. Lo formé a él, me reproduje en él. Ahora él, mire, ya tiene a 2. Es que se lo robó el otro. Devuélvalo entonces para acá. Entonces, ¿quién es el suyo? ¿Quién es? Ah, sí, pues tiene razón. Mire, ya tiene 3 Washington. Ya tiene a uno liderando. Note, y tiene 2 más acá. Que también ya cuando ya terminen su formación, también van a liderar. Ya van a liderar. Entonces, y van a tener su propia CB. Acá Daniel ya tiene sus 3 también. Pero no es que los 3 de golpe. Es por cuestión de tiempo, ¿no? Pero fue de uno en uno. Así como yo lo hice primero así con él solo, con Washington le hablé. Así después como lo hice con Daniel, le hablé. 2, y así, hermano, mire cuántos líderes salieron de mí hasta ahorita. Mire, 3, 7, 11. ¿Sí o no? Estamos hablando de una sola CB, salieron 11. Pero yo solamente tengo que encargarme de 3, nada más, de 3 líderes. O sea que yo me encargo. Ven, Daniel, para acá. Venga usted, hermano Washington. Yo me encargo de 3. Vente tu hijo. También se convierte en discípulo de Cristo. Usted fue el primero. Mi hijo mayor. Tiene razón. Búscame 2 mujeres. Búsquete también 2 mujeres, a su esposa y a alguien más. Tiene razón. Ahora, pero mira acá, ya con esto voy terminando. El teclado está acá como líder, acá está el teclado. Bueno. Y ahí está. Sí, tiene razón, hermana. También, y sabe que eso estaba aquí en la mente, pero gracias, hermana. Mire, note. Ahora, aquí las 2 hermanas también se convirtieron en discípulas de Cristo. Entonces, Moisés las formó y se reprodujo en ellas. Y ellas también tienen que, asimismo, buscar a 3 más. De uno en uno. Lo que tenemos que hacer es llevar la mayor cantidad de personas a la CB. El compromiso es llevar la mayor cantidad de personas a la CB, las que usted más pueda, y traerlas a la iglesia, la mayor cantidad. Y orar al Señor para que Dios toque los corazones y sean discípulos suyos, líderes suyos. Ahora mire, yo tengo 3 discípulos. Preséntate, hijo. Jonathan. Entonces tengo a Daniel, a Jonathan y a Washington. Esos son mis 3 discípulos, mis 3 líderes que yo he formado. Y ahora cada uno hágase para allá, usted hágase para allá con los suyos, y acá usted quédese. Ya están ellos liderando en una casa
en una CB, acá también Jonathan y Daniel en una CB. De mí salieron 3 y que están en su CB. Ahora ellos se están multiplicando también por 3. Por 3. Ya acá Washington tiene a 3. Washington tiene a los 2 líderes que están acá, más el líder que está acá, que también ella está en otra casa, multiplicándose. Ya, y mire y note que ya Moisés se ha multiplicado por 2. Ahora note, y así, o sea que de un líder, de mí, no es que esto sale de la noche a la mañana. Esto demora para 4 meses. En 4 meses se hace un líder. 4 meses, hermano, tenemos 120 largos días para hacer a un Washington. Tengo 4 meses para hacerlo. Amén. No es que de una sola tengo que hacer, mire cuántos líderes acá. No. Tengo 4 meses para orar y inspirar y motivarlo y animarlo a que sea un discípulo verdadero, un discípulo de Cristo, un líder de CB. Amén. Ahora imagínense, para terminar. Yo soy el líder de mi CB. Ya tengo 3 líderes. 3 líderes. Estos 3 líderes, porque aquí no entran todos, ¿no? Es verdad. Pueden ser varones o mujeres los líderes. Estos 3 líderes se han multiplicado por 3. 3 por 3, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. Y esos 9 líderes, varones y mujeres, se han multiplicado por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? 27. 9 por 3, 27. 27 nuevos discípulos de un solo discípulo, de un solo líder. Han salido 27 nuevos líderes. Porque discípulo y líder es sinónimo. Eso quiere decir que de una sola CB, un solo líder, se han abierto 27 nuevas CB. Eso quiere decir que vamos a alcanzar a muchísimas más almas para Cristo. Amén. Y a esas almas que las alcanzamos, todos ellos van a discipularlas. Van a discipularlas y van a buscar a 3 más. De uno en uno van a buscar a 3 más hasta que tengan 3. Como ya tengo yo 3, yo de ahí me convierto en supervisor. O sea, no es que toda la vida va a estar buscando líder, me convierto en supervisor. Entonces ven Daniel para acá, ¿no está Daniel? Entonces lo que yo tengo que hacer es reunirme con los 3. Cada 15 días aquí en la iglesia, reunirme con los 3. Cada 15 días nada más. Me reúno con los 3 a ver cómo está la red de él, cómo está su CB primero que nada y cómo está la red de él. Si ya tiene 3, también es supervisor. Así mismo Jonathan, yo quiero ver cómo está su CB y para motivarlo, ayudarle para que siga adelante, y también con Washington, en el nombre de Jesucristo. Y lo mismo Él hace con sus 3. Y lo mismo Él hace con sus 3 y con sus 3. Hermano amado, de esa manera vamos a ganar a Durán y al Ecuador para Cristo. Solamente necesitamos, denle un aplauso al Señor. Solamente necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo. Tenemos 100 líderes, varones y mujeres que ya están dispuestos hace años, que están liderando, muchos de ellos. Algunos recién nada más. Pero gracias a Dios a la hermana Alejandra, que es verdad, ustedes son valiosas mujeres. Ustedes son valiosas mujeres. Mujeres que están acá, las necesitamos a ustedes. No solamente los varones somos valiosos, pero ustedes mujeres son tremendas, son valiosísimas también, sinceramente. Entonces, el mensaje de hoy día es para que usted se convierta en un discípulo de Jesús, en un ganador de almas, y que discipule a esas personas que han ganado para Cristo. Se convierte en un líder de CB, en el nombre de Jesucristo. Y no es casualidad que ustedes estén hoy día aquí arriba. Dios quiere que todos ustedes sean líderes de CB. Todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Y los que son casados pueden liderar juntos. Sí, los que son casados pueden liderar juntos, por ejemplo. Qué lindo, ¿no? Mire cómo es la dinámica. Y ahora, si todos los que están ahí sentados se convierten en líderes
Hermano, no va a haber espacio aquí. Vamos a tener que de ley construir un templo más grande para la gloria de Dios, para recibir a las miles de personas que vamos a ganar para Cristo y luego las vamos a discipular para que a su vez también se reproduzcan en otros. Amén. Yo los bendigo a todos ustedes, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Tomen asiento. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Gloria a Dios. Jesús fue el primer discípulo. Él se hizo discípulo para reproducirse en 12. Le dijo, así como yo soy, sean ustedes. Y los discípulos, los primeros 12, lo entendieron bien y se reprodujeron en multitudes de discípulos, multitudes de líderes. Ahora se llaman líderes porque ellos predicaban en casas y ganaban a las personas para Cristo y las discipulaban, las preparaban y les daban una casa para que también lideren y se multipliquen. 3 nada más, 3 líderes nada más tiene que hacer usted. No son 12 ni 10, 3 líderes. Y solamente lo que tiene que hacer usted es llevar personas a la CB la mayor cantidad que pueda y traerlas a la iglesia la mayor cantidad que pueda. Y entre esas personas va a haber uno o va a haber una que va a querer ser discípulo de Cristo, va a querer ser líder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, que esta palabra, Señor mío, quede sellada en cada corazón. Aquí hay como 300 personas. Yo veo aquí 300 líderes, hombres y mujeres, que Dios hoy día te está llamando para el llamamiento supremo. Jesucristo no vino a hacer milagros principalmente. No vino Jesucristo a hacer sanidades y prodigios, que era algo portentoso. Ese simplemente fue el sello de su ministerio, probando que quién era Él, que era Dios en carne, porque nadie hizo lo que Él hizo. El llamamiento supremo de Él fue dejar discípulos aquí en la tierra, que los que creyeran en Él, escogió a 12 para reproducirse en ellos, y que ellos, cuando Él ya se fuera, hicieran lo mismo que Él hizo, hacer discípulos, y se multiplicaron por miles, y ahora somos millones en todo el mundo, hermano. Y esta iglesia, yo declaro y profetizo que es una iglesia de discípulos de Cristo, una iglesia de líderes de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice acá, lo que hemos visto hoy día. Mire lo que dice acá. Que mire la reproducción, mire. ¿Quién es un discípulo? Muy bien, gracias. Ahora póngame el versículo. 2 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Es importantísimo esto. Mire lo que dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que para ser discípulos y hacer discípulos, o sea, para ser líder y hacer líderes, hay que esforzarse. Demanda un esfuerzo, pero es un esfuerzo gratificante ver a la gente convertida a Cristo y haciendo lo mismo que uno está haciendo, ganando a las almas y liderando. Mire, esfuérzate según la gracia que es en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 2. Lo que has oído de mí, mire lo que dice Pablo, mire, discipulando, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire, está hablando como líder él ahí. O sea, lo que me has oído predicar, esto le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, lo que estaba diciendo Pablo ahí era, así como yo te hice discípulo a ti, Timoteo, yo me reproduje en ti y ahora estás ganando a otras personas para Cristo y los estás discipulando. Asimismo, encárgales a otros que hagan lo mismo, a hombres fieles, para que a su vez enseñen a otros. Si se da cuenta, me estoy explicando.
O sea, esto sigue. Comienza conmigo en el ejemplo. Sigue con mis tres que dije acá. Con Washington, con Daniel y con Jonathan. Y ellos continúan con 3 más. Y con 3 más. Y con 3 más. Y esos 3 más, con 3 más, 3 más y 3 más. Y hasta ganar a esta ciudad para Cristo. Amén. Pero te necesitamos, hermano. Ya no es hora de que calientes la banca. Te necesitamos de que seas un discípulo verdadero de Jesús. El discípulo verdadero gana almas y las disipula, las convierte, se reproduce en ellos o en ellas para que también sean líderes de CB y abrir más CB en toda la ciudad de Durán para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el llamado supremo es hacer discípulos, o sea, hacer líderes. Póngase de pie. Escúcheme, todos podemos ser líderes. Todos podemos ser líderes. Antes de ser pastor, yo fui líder. Líder de CB, antes de ser pastor. Antes de ser pastor, mi esposa, antes de ser pastor, ella lideraba en su casa. Ella fue líder de CB. Y qué gusto daba ganar a las almas. Y qué gusto después daba capacitarlas, prepararlas y motivarlas para que también sean líderes. El pastor David durante muchos años fue líder de CB aquí, liderando aquí en la ciudad. Pero ya después está dedicado al pastorado por completo, porque hay tantas cosas en el pastorado, hermano, que hay que hacer. Y que Dios bendiga al pastor David, que está con nosotros acá, hermano. Pero lo que le estoy diciendo, de que nosotros todos los pastores lideramos antes de ser pastores. Y el pastor David, siendo pastor, también lideraba. Pero ahora tiene otras obligaciones acá en la iglesia que son muchas más cosas. Y aún se sigue encargando. Él es el que hace las predicaciones para la CB. Él es el que las hace. Se toma el trabajo de hacer las predicaciones para la CB, por ejemplo. Cada semana, para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, cuando te digan a ti, para que seas líder de CB, dile amén. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén, hermano. Porque el llamado supremo es hacer discípulos, hacer líderes. Levanta tus manos, levanta tus manos. Señor, abre el corazón de cada varón y mujer que estamos acá. Señor mío, para que cada uno ponles el querer como el hacer por tu buena voluntad. Vuélveles el corazón, Señor, hacia ti, para que quieran ser discípulos de Cristo, Señor. Quieran ser líderes de CB, Padre mío, y que se puedan reproducir, Señor, en otros. Padre Celestial, a cada uno de nosotros, danos la unción de multiplicación. Danos la unción de multiplicación en la CB, Señor mío, que se multiplique en esa CB y que vengan las multitudes a la iglesia, Señor. Y que, Señor mío, se multipliquen, Señor mío, los líderes de CB que hay acá en la iglesia. Señor, que cada líder se multiplique por 3. Que cada líder, Señor mío, dales a cada uno, Señor mío, un líder, luego otro líder, otra líder. Señor, líderes varones y mujeres que estén dispuestos a ganar esta ciudad para Cristo, que estén dispuestos a ganar personas para Cristo y luego disipularlas y, Señor mío, y reproducirse en ellas, enseñarles, Señor, a amar a Dios y servirle a Dios en el liderazgo, y que luego esas personas asimismo se reproduzcan en otros discípulos, en otros líderes. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Padre. Esta iglesia, Familia El Shaddai, es una iglesia de líderes varones y mujeres. Todos líderes varones y mujeres en esta iglesia. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Vamos a terminar diciéndole al Señor que miremos con sus ojos y tengamos su corazón, que tengamos compasión por los perdidos, que tengamos compasión por los que aún no conocen a Jesús, para ganarlos para Cristo y para discipularlos.
como Él lo hizo y como lo hicieron los primeros discípulos y a través de los siglos lo han hecho hasta el día de hoy. Yo te bendigo a ti, líder de CB que estás acá. Yo te bendigo a ti, supervisor, supervisora y líder de CB, que tú lideras contra viento y marea, que tú has dispuesto tu corazón a ser discípulos, que tú has dispuesto tu corazón a servirle al Señor en el liderazgo hasta el último día que Cristo venga. Yo te bendigo, yo te bendigo. Dios está contigo. Lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo por gusto. Estás tratando y estás ganando almas para el Señor, y Dios te va a recompensar por eso. Yo te bendigo como tu pastor, líder mujer, líder varón, supervisor mujer, supervisor varón. Te bendigo y siga adelante y recibe la unción de multiplicación. Te vas a multiplicar en 3 líderes, te vas a multiplicar en 3 CB y después te vas a multiplicar en 9 y después en 27. Tú vas a tener 3 líderes que vas a supervisar, y después esos 3 líderes también van a tener sus 3 líderes, y así vamos a tener multitudes de discípulos, multitudes de líderes como la iglesia del principio. En el nombre de Jesucristo, levante sus manos. Señor, pon compasión por las almas a cada uno de nosotros para ganarlas para Cristo a través de ser líder de CB. Y Señor, y que las discipulemos para que también ellos hagan lo que nosotros estamos haciendo. En el nombre de Jesucristo, vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos. Como, mire, hermano, Durán y el Ecuador no necesita más policías, no necesita más militares. Lo que necesitan es a Cristo en el corazón. El evangelio de Cristo es lo que va a cambiar el Ecuador. Que bendecimos a los policías y militares, pero lo que necesitamos es que el evangelio de Cristo corra y llegue a todas las personas. Eso es lo que va a cambiar el corazón del ser humano. Eso es lo que va a cambiar a la persona, y va a convertirse en un hijo de Dios, y luego va a convertirse en un discípulo de Jesús. En el nombre de Jesucristo, vamos a decírselo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Levante sus manos y dígalo. La necesidad, oh Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Levante sus manos, familia Shaddai, y dígaselo. Y busco tu rostro. Envíame a mí, dígale. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Envíame a Te mí. pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro.
sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos. Sí, Yo Señor. quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Señor. Que los policías, los señores policías y militares sigan combatiendo la delincuencia. Pero la maldad se va a acabar cuando en todo Durán y la nación del Ecuador se predique el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que puede cambiar al hombre. En el nombre de Jesucristo. Y tú eres escogido para que seas discípulo, discípula de Cristo, para que lideres una CB y te reproduzcas en otros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Suple toda necesidad. Levante sus manos, levanta tus manos. Todo problema que haya venido cualquier persona, resuélvelo, Señor. Resuélvelo, Padre. Todos tenemos problemas. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Todo problema resuélvelo, recibe de Dios. Recibe la solución en el nombre de Jesucristo. Confía en Dios y espera en Él. Él no te va a dejar, Él te va a ayudar. En el nombre de Jesucristo recibe fortaleza y recibe fe. Fe para seguir adelante. Fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Usted que nos visita por primera vez, por usted es este mensaje. Usted necesita conocer a Cristo como Señor y Salvador. Jesucristo te ha hablado durante todo este tiempo, durante toda esta hora. Te ha hablado a tu corazón y tú lo sabes. Ahora lo que tienes que hacer es recibirlo como tu Señor y Salvador. Recibir la vida eterna. La vida eterna viene solamente a través de Jesús, por la fe. Repite conmigo ahí donde tú estás. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador y recibo la vida eterna. Y desde hoy día yo soy tu hijo, yo soy tu hija y tú eres mi Padre celestial. Y pasaré la eternidad contigo, dígale. Perdona todos mis pecados y desde ahora, Señor, tú eres mi Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo quisiera, por favor, que ahí sigan en comunión con Dios, bajen sus manos. Yo quisiera saber quién hizo esa oración conmigo, la de ahorita. Levante la mano. ¿Quién hizo esa oración conmigo? Aquí el caballero hizo esa oración. Que Dios lo bendiga. Tenga la mano levantada para que le vean. Felicítele ahí. ¿Quién más hizo esa oración? ¿Tú también la hiciste? Que Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esa oración? ¿Alguien más hizo esa oración? De recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que le entregó su vida a Jesús. ¿Alguien más? Levante su mano. Levante su mano. ¿Quién más hizo esa oración? Levante su mano. ¿Quién más?
Acá, ¿quién? Allá al fondo también. Que Dios le bendiga. Qué lindo, que Dios le bendiga. 2 personas, démosle un aplauso a Jesús. 2 personas entraron en su vida a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén.